Buenos días. Vamos a dar paso a la conferencia, a la tercera conferencia, en este caso ya cerrando el ciclo sobre esto que hemos llamado esta problemática sobre delitos de lesa humanidad. Tenemos el placer de contar con la presencia de Daniel Feierstein, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas de la Facultad de Ciencias Sociales también de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro sobre Genocidio y de la Maestría en Diversidad Cultural, ambas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El doctor Daniel Feierstein es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino. Dentro de sus publicaciones cuenta con 6 estudios sobre genocidio, análisis de relaciones sociales, otredad, exclusión y exterminio. Es uno de los autores de La discriminación en la Argentina, diagnóstico y propuestas del año 2006, y ha compilado Hasta que las muertes los separen, Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina, junto a Guillermo Levin, y Genocidio, la administración de la muerte en la modernidad, en 2005. El Fondo de Cultura Económica ha publicado El genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina en el año 2007, Memorias y representaciones sobre la elaboración del genocidio en el año 2012. Y Juicios sobre la elaboración del genocidio, el segundo tomo, en el año 2015. Es un placer muy grande contar con profesionales e intelectuales de esta talla. Tiene una vasta experiencia no solo nacional sino internacional, digamos, es un referente a nivel internacional, así que contar con la presencia de Daniel en esta instancia para nosotros es muy valioso, y los animo a todos ustedes. Veo que hay alumnos, hay docentes o hay gente de la comunidad a que, si tienen preguntas o alguna intervención, se animen a hacerla, desde cada uno desde su lugar, desde la formación que tiene en la instancia de los años que están cursando la universidad, como para que esta experiencia sea más provechosa. Y paso acá el micrófono al compañero Mina para que haga unas palabras. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias, Amado. En nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, de la filial Rosario, de Abuelas, es realmente un orgullo poder estar acá, bueno, en este momento de cierre de este ciclo de charlas que nos han llevado a recorrer diferentes aspectos de esta problemática tan compleja y que, bueno, que seguramente tendrá continuidad, ¿no?, próximamente. En este sentido, bueno, hay que agradecer al Instituto Italiano el apoyo y el trabajo, lo mismo que a Maya y a Lucía, que han trabajado mucho en que esto sea posible. Y es un cierre realmente, como ya lo escuchaban Amado, es un cierre realmente de una altura impresionante, porque contar con la presencia y la palabra de Daniel y poder escuchar, digamos, de su propia voz, los enormes aportes que ha hecho a pensar esta problemática, realmente es un lujo. Yo voy a decir solo 2 cuestiones, que las traigo sobre todo de mi experiencia de lector, de la obra de Daniel, y también, bueno, de compartir algunas experiencias de trabajo con él, que, bueno, que ya se las he dicho, ya las saben, pero que yo aprecio entre todas, digamos, entre una serie de características que lo representan. Hay 2 que me parece que marcan profundamente en su trabajo. Por un lado, el hecho de poder tomar esta problemática del genocidio y de todo lo sucedido aquí en la Argentina en la década del 70, digamos, verdaderamente como una problemática, verdaderamente como un problema. Poder restituirle toda su dimensión de complejidad y todo el alcance de una dificultad que verdaderamente supone y que hay que respetar en función de no traicionar el pasado y no traicionar la actividad de la memoria.
Y precisamente por eso, porque además Daniel es un gran polemista, ¿no? Yo refuerzo las palabras de Amado en el sentido de animarlos a preguntar y a discutir, y yo supongo entonces que entenderá que diga que desde mi punto de vista Daniel es un gran militante, ¿no? O podría, para decirlo quizás con más precisión, un gran activista, tanto en el sentido, ¿no? Uno sabe que lo que caracteriza a esa posición es la de aportar herramientas para poder pensar, ¿no?, una determinada problemática y además darle una determinada dirección. Y por otro lado, porque bueno, esto que desde mi punto de vista es muy respetable, y como hemos dicho, digo, si se trata de entender el mundo, sin duda que es para poder transformarlo, ¿no? Eso que hemos trabajado, y que apunta a esta cuestión de que siempre en el horizonte de cualquiera de los aportes, de los conceptos y de las ideas que pueda presentar, siempre se encuentra la posibilidad de la acción concreta y directa, ¿no? En función también de poder asegurar un futuro, ¿no? Bueno, que permita actuar de manera acorde y de manera eficaz, sin traicionar el pasado. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Antes de cederle la palabra al doctor Freiberstein, quiero agradecer al doctor Eduardo Fignoli y presidente de IMA, que nos brindó este espacio para poder tener la charla el día de hoy. Así que muchas gracias, se van a llegar. Bueno, empecemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Iván y Amado, por la invitación y por la presentación. Y refuerzo lo que decían ambos, sí, que a mí siempre me resulta, creo que es más enriquecedor para ustedes, pero sobre todo más enriquecedor para mí, que podamos tener una instancia de, lo que voy a decir yo ya lo sé, digamos, ¿sí? Que podamos tener una instancia de intercambio, de discusión, no solo de preguntas, sino también de desacuerdos, y generalmente lo más interesante suele salir en esas instancias, porque es donde uno empieza a pensar en voz alta y a decir cosas que conoce menos. Parece que pueden ser más interesantes. Un poco el objetivo de hoy, en función de lo que me habían pedido, era tratar de pensar algunas características de cómo entender al genocidio en tanto tecnología de poder. Entonces, pensar, justamente convertir al terror de los crímenes de Estado en un objeto de estudio y tratar de romper las visiones más banales que solo pueden observar el horror, y pensar el genocidio en tanto funcionalidad, en tanto una tecnología de poder que busca transformar las relaciones sociales, una tecnología de poder que es particularmente efectiva, que ha sido particularmente efectiva. Y vamos a tratar de pensar algunos elementos de por qué ha sido tan efectiva, y que en algún punto nos podría decir que el elemento principal, y vamos a ir viendo una cantidad de características y técnicas, pero el elemento principal es que somos seres adaptativos, que uno de los principios generales que guía nuestra acción es la búsqueda de nuestra supervivencia, y que por lo tanto aquello que pone en cuestión nuestra supervivencia y que nos afecta a través del terror tiende a producir modificaciones muy profundas y muy rápidas de nuestro comportamiento. Y podríamos decir que esto es algo que quienes deciden llevar a cabo políticas genocidas han ido descubriendo, particularmente en el laboratorio del nazismo, y a partir de esa experiencia es que se comienza a procesar toda una serie de conocimientos sobre la efectividad del terror y a desarrollarlo en tanto una herramienta y una estrategia política, una tecnología de poder. Entonces la idea es, para poder enfrentar, y hacia el final voy a tratar de pensar algunos elementos de cómo enfrentar esas consecuencias y la dificultad para confrontar con las consecuencias de un genocidio, necesitamos entender primero cómo es que funciona, cómo es que produce esos efectos. ¿Sí? Más allá de que siempre entender, y esto lo planteaba Iván, por lo menos desde mi perspectiva, siempre entender es para actuar. ¿Sí? Uno no busca una comprensión abstracta, y me parece que es uno de los grandes riesgos de la academia, sobre todo, dirían, en este momento más de
de quiebre de la modernidad, en este momento posmoderno. Uno de los grandes riesgos es perder el horizonte de que nuestras capacidades, de la propia capacidad de memoria hasta nuestras capacidades de abstracción y de comprensión, como facultades, incluso como facultades como seres vivos, surgieron para poder producir mejoras en nuestra acción. ¿Sí? Que por lo tanto el sentido de entender es para incidir en la realidad, es para actuar, es para poder producir modificaciones favorables en esa acción. Les decía entonces, uno de los supuestos de hoy es entender al genocidio en tanto tecnología de poder, en tanto tecnología de poder que busca la destrucción de relaciones sociales, sobre todo la destrucción de las relaciones de reciprocidad, la destrucción de las relaciones horizontales de reciprocidad, y que es una estrategia de poder porque justamente esas condiciones de reciprocidad son las que permiten la práctica política en todos sus sentidos. Quien más lo ha trabajado, quien mejor lo ha trabajado a mi modo de ver, es un autor que es muy relevante y ha sido muy desdeñado justamente en el propio campo en el que ustedes están, que es el campo de la psicología, más allá de que para mí es el gran epistemólogo del siglo XX, ¿sí? Y que es visto normalmente como un autor menor que trabaja un poco con los chicos, ¿sí? Que es Jean Piaget. Entonces Piaget es uno de los autores que más ha comprendido una cantidad de procesos sociales, justamente en sus libros más invisibilizados, más olvidados, son sus libros más epistemológicos: La equilibración de las estructuras cognitivas, el estructuralismo, psicogénesis e historia de la ciencia. Y Piaget trabaja que nosotros, todo ser vivo, ¿sí? Y muy en particular los seres humanos, somos seres heterónomos, nacemos como seres heterónomos, entonces nuestra realidad es regulada desde el exterior, ¿sí? No nacemos con la capacidad ni de percibir la realidad, ni de poder actuar en la realidad. La mayoría de los seres vivos construyen su autonomía con mucha rapidez. El ser humano tiene un periodo heterónomo mucho más largo, que es una gran ventaja adaptativa, porque construye su estructura cerebral en relación con el entorno por mucho tiempo. Esto le da un periodo más largo de heteronomía. Esto quiere decir durante más tiempo, 3, 4 años, un pichón de humano no puede subsistir en el entorno, pero a cambio de que necesita ese cuidado, va conformando su estructura cerebral, y aquí podríamos decir también su estructura psíquica, en relación con el entorno, y no previo a su capacidad de relacionarse con el entorno. Y esto permite un nivel de complejidad en ese desarrollo muy superior. Lo que plantea Piaget es cómo va surgiendo la autonomía, cómo va surgiendo nuestra capacidad de comenzar a darnos nuestra propia visión del mundo y comenzar a ganar capacidad de interactuar con el mundo. Y el elemento central para construir la autonomía son las relaciones de reciprocidad. Esto es, quien construye el mundo heterónomamente es la autoridad. En el caso de nuestras organizaciones sociales, básicamente el núcleo familiar. Entonces, quien nos regula el mundo son nuestros padres. Las relaciones de reciprocidad son las relaciones entre pares heterónomos, ¿sí? Cuando se encuentran niños y comienzan a interactuar entre ellos. Y en esa interacción, donde no hay una relación de heteronomía, es donde surge la posibilidad de autonomía. ¿Por qué? Porque se encuentran dos niños con dos marcos heterónomos que pueden ser más o menos similares, pero nunca son idénticos, porque cada estructura familiar regula su propia heteronomía, los ponen en cuestión. Y en ese poner en cuestión, en ese diálogo entre pares, es donde surgen los destellos de autonomía. ¿Sí? Porque hay que tomar ciertas decisiones, ¿sí? Esas decisiones comienzan a tomarse sin la regulación vertical de la autoridad. Por poner un ejemplo muy banal, ¿sí? Pero para que se entienda, se encuentran en la escuela primaria, en el jardín de infantes o en la escuela primaria, una serie de niños.
a todos los cuales le han planteado algunas representaciones distintas de qué ocurre las noches del 5 de enero. Entonces algunos le han dicho que vienen 3 señores con camellos y le dejan en los zapatos regalos, otros le han planteado que esto no es así, lo hacen los propios padres o los han visto, o en otros casos le han planteado que esto ocurre solo en algunas familias y que en nuestras familias este mito no existe. Y estos niños se encuentran y empiezan a interactuar con respecto a estas visiones y tomen la decisión que tomen en esta discusión, asuman una, la otra, creen una nueva, están produciendo destellos de autonomía, ¿sí? Están comenzando a construir una representación propia de la realidad. Y esto es particularmente potente, pero particularmente subversivo. Y todas las culturas han creado nuevos modos de heteronomía en el momento en que se hace más fuerte esta autonomía. En la preadolescencia, en la adolescencia, han creado nuevos sistemas de heteronomización. Podemos decir que la Iglesia Católica es el que más reproduce la estructura familiar, la idea del padre, de los hermanos, con la misma metáfora, pero cualquier cultura, desde el bar mitzvah en el judaísmo hasta la asignación de nombre en muchas culturas indígenas, hasta la canción en culturas africanas, implica toda esta reconstrucción de ámbitos de heteronomía. Y todo el proceso de secularización ha liberado con mucha fuerza esta posibilidad de relaciones de reciprocidad y de construcción de procesos de autonomía. Y esto es lo que en alguna medida, a mi modo de ver, explica el carácter tan contestatario y tan contrahegemónico de los siglos XIX y XX, producto de esta liberación de las relaciones de reciprocidad. El genocidio lo que viene a hacer es a clausurar estas relaciones, no al modo antiguo, no al modo medieval, no con una nueva heteronomía, sino haciendo algo mucho más tremendo, que es destruir las condiciones de producción de la autonomía, destruir las condiciones de reciprocidad, de relaciones de reciprocidad horizontales entre pares. Y esto lo hace con una articulación de modalidades con las cuales el genocidio moderno reorganizador opera. Primera cuestión: el genocidio construye a su figura de persecución de un modo cada vez más ambiguo. Esto quiere decir, no termina de estar claro quiénes son aquellas figuras a las que el poder genocida persigue. En el caso del nazismo hubo como 2 niveles de ambigüedad. Por un lado teníamos una ambigüedad que tuvo que ver con la infinidad de grupos a los que persiguió el nazismo, que lo único que tenían en común era que ejercían o intentaban ejercer algún nivel de autonomía en algún plano de su vida. Autonomía cultural, claramente la población judía, gitana, incluso eslava, autonomía nacional. Autonomía sexual en el caso de los homosexuales, ¿sí? Transformar prácticas por sobre las regulaciones de la normalidad de la sociedad en la que vivían. Autonomía laboral, incluso, y esto es interesante y no tan conocido, todo el proceso de persecución en 36-37 de los desocupados en Alemania. Esto de la necesidad de tener un permiso de trabajo para no ser enviado a un campo de concentración. La autonomía más propiamente religiosa, con el caso de los testigos de Jehová y de muchos grupos cristianos. E incluso la autonomía política, ni que hablar, con toda la disidencia política, comunistas, anarquistas, socialistas, pero también fracciones autónomas dentro del propio nazismo, como el caso de la SA. Con lo cual aquí tenemos un primer nivel de ambigüedad, la variedad de grupos que son perseguidos. Pero por otro lado, cuando la figura de los judíos asume hacia el 38 la gran negatividad del nazismo, ¿sí? Cuando la persecución se centra contra los judíos, el eje de persecución va a estar mucho más planteado por la idea de judaización. Esto es, aquello que el régimen persigue no es solamente al judío, sino al que se comporta como judío. Y el que se comporta como judío puede ser alguno que no tenga antecedentes judíos, pero al cual ya se los encontraremos
porque al comportarse como judío, en verdad está demostrando que debe tener algún origen judío. Con lo cual esto genera un nivel de ambigüedad muy importante, en términos de decir, nadie está seguro de no poder ser acusado de comportarse como judío. El caso argentino que hemos vivido, en muchos sentidos logró todavía ser más efectivo ese proceso de ambigüedad. Primero con su figura central, la figura de la subversión. La figura de la subversión es todavía más ambigua que la figura de la judaización, en términos de que no queda de ninguna manera claro cuáles son los límites de una práctica subversiva. El propio Videla lo declara en el 76, creo que fin del 76, cuando dice: subversivo no es solamente quien impone un arma, sino todo aquel que pone en cuestión los valores de la occidentalidad cristiana. ¿Qué implica poner en cuestión los valores de la occidentalidad cristiana? El manual de la subversión en el ámbito educativo, año 78, plantea que la subversión es cuando los docentes proponen el trabajo en grupo, ¿sí? Porque el trabajo en equipo es un modo de enfrentar la autoridad, que el trabajo debe ser individual. O desarrolla toda una cantidad de grupos que ponen en cuestión las verdades de la occidentalidad cristiana, entre los cuales uno, es interesante para ustedes aquí, son los psicoanalistas freudianos, además con este nivel de detalle. Entonces, los psicoanalistas freudianos son los que estarían colaborando junto a otro montón de grupos en desarrollar la subversión, pero luego hay términos que dan cuenta de dónde aparece un subversivo, y uno de esos términos, por ejemplo, es diálogo, cooperación. Son términos, o sea, no solo revolución, sino términos mucho más puntuales y que generalmente han dado lugar a la risa, y creo que no hay nada de lo cual reírse, ¿sí? De qué ignorantes eran los militares. Yo diría, no, es un pésimo análisis pensarlo en términos de ignorancia. Por ejemplo, su prohibición de la teoría de conjuntos en matemáticas, ¿sí? Que la teoría de conjuntos también tenía que ver con las lógicas de reciprocidad y de cómo pensar la realidad en su capacidad de poner en relación horizontal determinados procesos. ¿Sí? Con lo cual hay mucha cabeza pensante en este proceso de ambigüedad, y para mí el punto más logrado de esa ambigüedad es la famosa declaración, seguramente la mayoría de ustedes, o por lo menos que no son tan jóvenes, la deben conocer porque se ha citado muchísimo, la declaración de Semjan, el interventor en la provincia de Buenos Aires, año 77, cuando desarrolló los 5 grupos a los que se iba a perseguir. Además, aniquilaremos, era la palabra, aniquilaremos a los subversivos. Ya vimos el nivel de ambigüedad de los subversivos, pero luego amplía la ambigüedad a los otros 4 grupos a un punto de tremenda efectividad, ¿sí? Porque dice: los subversivos, sus cómplices, sus simpatizantes. Esto es quien no lleva a cabo acciones, pero le produce cierta simpatía esas acciones. A estos también los aniquilaremos. El 4º grupo es los indiferentes. Esto es aquellos que tampoco tienen simpatía, pero les da lo mismo que estas acciones se cometan o no. Y por último, a los tímidos. Esto es a quienes condenan esas acciones, pero no con la suficiente fuerza. Y estos también serán aniquilados. Y con lo cual, fíjense que el nivel de ambigüedad es tremendo, el nivel de cruzamiento del conjunto social. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa ambigüedad? Que todos se sientan en peligro, para articular la segunda técnica de quiebre de las relaciones, la reciprocidad, que es: si todos estamos en peligro, ¿cómo hacemos para escapar de ese terror y de ese peligro? Y la respuesta del poder genocida es delatando, instigando a la delación. La forma de quebrar el terror sería demostrarle al poder que uno no es aquel al que el poder está persiguiendo. La forma de demostrárselo es señalarle quién sí es aquel al que el poder está persiguiendo, pero además descubrir aquel al que el poder no puede descubrir. Con lo cual uno podría decir, en el momento del nazismo, la delación que se busca no es informarle a la Gestapo que ese tipo que anda con la kipá y los peyes es judío. Bueno,
incluso casi escautológico. El sentido de la instigación a la delación es informarle a la Gestapo que el vecino que tengo al lado, que parece un buen alemán, a la noche escucha la radio en un idioma que no es alemán, y que eso debe ser una conducta judaizante, ¿sí? Y que tendríamos que estar encima de él. Esta es la delación buscada, ¿sí? La delación de aquel que no es fácilmente identificado por el poder. Ahora, el objetivo, y esto se ha perdido de vista con la lógica de la tortura en la Argentina, el objetivo de la instigación a la delación no es centralmente conseguir los nombres de aquellos sospechosos al que el poder quiere buscar. Y esto es muy interesante comenzar a verlo con los documentos que se van desclasificando de inteligencia en el caso argentino, que la enorme mayoría de las caídas en la Argentina son producto del trabajo de los servicios de inteligencia. Esto es, los nombres de quienes iban a ser secuestrados, en su enorme mayoría, ya estaban definidos de antemano y fueron producto de ese trabajo de inteligencia, no producto de la denuncia en la tortura. Pero el objetivo de la delación no es ese. El objetivo de la delación es crear la imagen de que somos una sociedad de delatores. En el nazismo, en la Argentina, esto es, el poder de la delación no es tanto lo que la delación produce, sino lo que produce la sensación de delación. Porque esta es la herramienta más profunda de quiebre de relaciones horizontales, porque transforma al otro en el enemigo. El que tenemos al lado es aquel al que vamos a delatar, o mucho más posiblemente, y esto es lo que quiebra más la relación, aquel que nos va a delatar. Y como es aquel que nos va a delatar, la relación que tenemos que establecer con todo otro horizontal, es una relación de desconfianza y sospecha. Y esta desconfianza y sospecha es la que quiebra los lazos horizontales, impide relaciones de reciprocidad y por lo tanto impide desarrollar relaciones de autonomía. Por eso digo que el genocidio logra resolver, suturar esa construcción de autonomía de un modo muy distinto al que se había resuelto en cualquier otra experiencia histórica, este genocidio moderno, reorganizador, porque logra ser capaz de ver la tremenda efectividad del terror en la transformación de nuestras acciones, y que el terror opera no necesariamente de modos conscientes. Esta desconfianza no necesariamente está tan articulada racionalmente, sino que es una estrategia de supervivencia, un patrón de respuesta producto del terror. Ahora, justamente si se establece como patrón de respuesta producto del terror, su desmontaje es infinitamente más difícil, ¿sí? Porque requeriría, utilizando un lenguaje más propio de ustedes, todo un trabajo de elaboración, todo un trabajo de intento de encontrar y trabajar ese registro no necesariamente consciente, en la cual se fundó y se construyó esa relación de desconfianza y sospecha hacia el otro, producto del terror. Podríamos decir que aquí, para tomar un elemento más, muy discutible en estos campos, pero es el diálogo que siempre me gusta hacer, que es tratar de cruzar disciplinas. Entonces es muy difícil cruzar disciplinas que tendrían que estar muy conectadas, como son la neurociencia y el psicoanálisis, ¿sí? Que parecen dos, un clásico futbolístico, enfrentado en el cual hay serias dificultades para que cada uno escuche al otro. Pero uno diría, en nuestro registro perceptivo del terror está absolutamente claro, después de los últimos 30, 40 años de trabajo en neurociencias, que el modo de registro es totalmente distinto que nuestro registro de otras experiencias, que el modo de registro del terror es a través de la amígdala cerebral, que es a través de procesos que químicamente actúan con un nivel de profundidad y rapidez tremendo. Es casi una explosión química en esa
capacidad, digamos, de estructuración sináptica y creación de nuevo material genético, es una explosión química que es imposible encontrar en ningún otro proceso y que tiene que ver con que la amígdala cerebral regula nuestra percepción en relación a lo emocional y que es absolutamente adaptativo que lo regule de esa manera. Entonces nosotros tenemos sistemas de aprendizaje clásicos que son los regulados más por la lógica de la repetición, por el hipocampo cerebral, pero esos sistemas tienen que ver con los aprendizajes que pueden requerir tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los aprendizajes clásicos son los motrices, ¿sí? El aprender a manejar un auto, el aprender a manejar una bicicleta, el aprender a tocar una obra musical. Cuando algo pone en peligro nuestra vida, si ese fuera nuestro único modo de aprendizaje y codificación de patrones de respuesta, no tendríamos posibilidad de sobrevivir. Nosotros no tenemos tiempo para aprender que lo que nos pone en peligro nos ponga en peligro las suficientes veces para que podamos codificar patrones de respuesta. Entonces necesitamos otro sistema, y este es el sistema de la amígdala, que pueda actuar con un nivel de espontaneidad tremendo, ¿sí? Y codificar inmediatamente patrones de respuesta sin pasar por nuestro sistema consciente, ¿sí? Sin tener que pensarlas. Ahora, este es el modo en que opera el terror. Y entonces, esta lógica de someter a una sociedad a una estructura concentracionaria, a condiciones de terror que atraviesan al conjunto social a partir de la ambigüedad y que lo convocan a la delación como patrón de respuesta, deja marcas en la dificultad para establecer lazo social, ¿sí? Que van a continuarse mucho tiempo después, incluso transgeneracionalmente después de la experiencia de ejercicio del terror. Y uno de los ejes de trabajo mío ha sido tratar de pensar que entonces el genocidio no culmina con el exterminio, sino que logra su efectividad después del exterminio, en los modos de representarse el genocidio. Esto es que el genocidio tiene un espacio de producción material, pero luego tiene un espacio que yo he llamado de realización simbólica, que es cuando esa materialidad del terror y del exterminio hay que tirar, ¿sí? O no lo puede vender por su valor. Por lo tanto, el ámbito de lo simbólico, que es el ámbito de circulación de mercancías, es un ámbito absolutamente necesario y es la realización simbólica del plusvalor producido en el ámbito de la producción. Esta analogía me parece que es útil para entender el rol de las representaciones. El terror se produce a través del aparato concentracionario, a través del exterminio, pero ese es el ámbito de producción del terror. Pero los efectos del terror, que es que quebremos las relaciones con el otro a través de la desconfianza y la sospecha, opera en el ámbito de lo simbólico, que es cómo nos representamos el terror. ¿Cuál es la realización simbólica de ese genocidio? Y eso es lo que está en juego, no solo durante, sino sobre todo después del genocidio. Que es cuántas de esas consecuencias van a seguir operando en nuestras representaciones del mundo y por cuánto tiempo. Yo diría que los modos de realización simbólica del genocidio suelen ser, hay muchos, no los vamos a poder trabajar aquí todos, pero suelen pasar muchas veces por operaciones de negación, distintas operaciones de negación con distintos niveles de complejidad. En algún punto podríamos decir, aprovechando el trabajo de Freud, que podríamos casi identificar en la realización simbólica el conjunto de los mecanismos de defensa. Con lo cual, si bien me voy a centrar en la negación, porque tiene mucha relevancia política y a nivel de sistemas de representación, uno podría pensar también en otros sistemas, ¿sí? Como la evasión, como la proyección, digo, todos los sistemas de defensa que Freud está pensando como modos de evitar justamente el acceso de determinados elementos a nuestra conciencia, son los mismos procesos que se utilizan a nivel social para
prolongar estos efectos de representación del terror. Decíamos, un modo clásico de negación que aparece en nuestra vida cotidiana es muy difícil en el caso de procesos genocidas. El modo más clásico que sería la negación del hecho. En los traumas más cotidianos, más específicos, más individuales, suele ser muy común la negación absoluta de la propia ocurrencia del hecho. En el caso de un genocidio, esta negación se vuelve mucho más compleja por el carácter masivo y la tremenda intersubjetividad que se pone en juego en el caso de un genocidio, con lo cual no tenemos prácticamente experiencias históricas donde una sociedad pueda decir que no le ocurrió lo que le ocurrió. Puede plantearlo en el momento de ocurrencia de los hechos. ¿Sí? Tuvimos experiencias en nuestro país con esta idea de los desaparecidos están en Europa, ¿sí? Esto es una campaña anti-argentina, no está ocurriendo lo que dicen, pero esto ante la tremenda contundencia de lo material se vuelve una estrategia de defensa mucho más difícil de implementar, con lo cual aparecen formas de negación mucho más sutiles que no dejan de ser igualmente efectivas. Una de las modalidades de negación es la negación de la identidad de las víctimas, que lo que nos hace es un doble proceso de desaparición de esa identidad y que de este modo pareciera dejarnos a salvo de esa ambigüedad que impone el poder, que es toda la construcción de la lógica de la inocencia de las víctimas en procesos genocidas, que es la negación al mismo tiempo que la identidad de las víctimas, la causalidad que nos permite entender el terror. El terror lo que busca es anular determinadas relaciones sociales, decíamos, horizontales, de reciprocidad, de cooperación, de solidaridad. En la representación de ese terror aparece muchas veces la propia negación de esas relaciones que existían. Se los voy a dar con ejemplos en los dos casos históricos que más he trabajado, el nazismo y la experiencia argentina, por ahí para que se entienda más, ¿sí? La forma que podríamos decir más exitosa y que fue tremendamente exitosa de negación de la identidad y la causalidad del nazismo fue la preponderancia que tuvo la representación de las víctimas a partir del diario de Ana Frank. Esta idea de los judíos fueron aniquilados por el mero hecho de ser judíos, ¿sí? Y el ejemplo más paradigmático es la figura de Ana Frank, una judía holandesa, una niña de una familia asimilada, ¿sí? Sin ninguna articulación política y que en el discurso de esta inocencia no había hecho nada para que el nazismo la secuestrara o la asesinara. Y esta forma de unificar a las víctimas bajo esta figura ha construido esta idea de la irracionalidad del aniquilamiento de los judíos, de la inocencia de los judíos bajo el nazismo, inocencia entre comillas podríamos decir, que lo que ha hecho fue negar la identidad judía de la Europa de entreguerras, que si a algo se parecía no era precisamente a la identidad de Ana Frank. Esto es, en los distintos trabajos que tratan de entender por qué el nazismo logra elegir a los judíos como la víctima propiciatoria, la víctima central de su proceso ambiguo de persecución, tiene que ver con distintos elementos, hay distintas hipótesis, podemos ir desde Arno Meyer, que plantea la participación judía en los distintos movimientos contestatarios durante el fin del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, o podemos ir a hipótesis todavía más ricas, las que más me convencen, como las de Zygmunt Bauman, que van a plantear la peculiar pluralidad de la identidad judía, esta capacidad de asumirse como muchas cosas a la vez, y cómo esto ponía en cuestión, al igual que la identidad gitana, un proceso de homogeneización identitaria en el que estaba embarcada Europa, de donde para ser alemán no se podía hacer otras cosas que alemán, o para ser francés, o para ser inglés, o para pertenecer a cualquiera de esos estados modernos europeos. Pero vaya por el lado político, vaya por el lado en términos de la identidad cultural y nacional, es claro que determinados elementos de la identidad judía, de la acción judía, son los que explican la elección del nazismo, y justamente Ana Frank no tiene ninguno de esos elementos. ¿Sí? Esto es,
Ana Frank en algún modo es un error del nazismo, de esa paranoia racista que termina capturando la ideología nazi, que termina asesinando mucha más gente de la que el nazismo necesita para producir las modificaciones que quiere producir. En el caso argentino tuvimos representaciones similares y el Ana Frank argentino es La noche de los lápices. Esta idea de los pobres jovencitos, adolescentes que luchaban por el boleto estudiantil. Así que recién, más de una década después, Pablo Díaz tiene que salir a declarar y decir: no nos están entendiendo bien. O sea, nosotros en realidad éramos aspirantes a la oficialidad de Montoneros y lo que hacíamos con el boleto estudiantil era un modo de lograr la adhesión de distintos sectores a nuestra organización. Ahora, esta idea de la identidad de las víctimas eran los que estaban en una agenda, los pobres jovencitos, y esta despolitización y destrucción de la identidad de las víctimas opera justamente volviendo a negar esa relación social que era la que nos ponía en peligro. Si el genocidio es entendido como un hecho irracional cometido contra víctimas inocentes, y me refiero a inocentes a no hicieron nada, en alguna medida pareciera protegernos del terror, porque entonces no se entiende qué de lo que hacemos o no hacemos que podría llevarnos a ese terror, y en realidad esa práctica no existió nunca. Esa relación que se busca clausurar o que se buscó clausurar se vuelve a clausurar en la inexistencia en la representación. No existe en la realidad porque sus sujetos fueron aniquilados, pero tampoco existe en la representación porque en realidad no existió nunca. Y esto, en el caso del nazismo, fue tremendamente exitoso, por suerte en el caso argentino no tanto, que es que esa identidad judía que buscó ser aniquilada por el nazismo fue efectivamente aniquilada. No porque se aniquilara a todos los judíos, sino porque la hegemonía en la construcción de la identidad judía fue transformada. Y por lo tanto ese modo de relación social con fuerte eje en la justicia, cosmopolita, contestatario, que representó al judaísmo durante 3 o 4 siglos, queda muy aislado a los márgenes de algunos grupos judíos, y la identidad judía hegemónica pasa a ser otra, una identidad absolutamente normalizada, absolutamente equivalente a cualquier otra identidad moderna europea, por lo tanto capaz de hacer lo que jamás había hecho. Y esto sirve para entender esta cuestión de cómo puede ser que quienes sufrieron un genocidio sean capaces de llevar a cabo frente a otro pueblo acciones que pueden ser equivalentes en cuanto al nivel de sufrimiento que producen. Yo diría, ¿cómo no va a ser posible? Justamente a partir del sometimiento a condiciones de terror como las que implican el riesgo de desaparición absoluta de todo un grupo humano, es lógico que una de las formas de defensa y de reacción sea negar esa identidad y buscar adaptarse, asimilarse a esa identidad dominante. Y aquí tenemos al creador del concepto de genocidio, que es Raphael Lemkin, que era realmente un gran visionario, que cuando define lo que es un genocidio es la destrucción del proceso de identidad de los oprimidos y la imposición a los oprimidos de la identidad del opresor. El objetivo es que el oprimido piense, se represente el mundo como el opresor. Lo que está en claro en Lemkin entonces, un abogado judío polaco, muy interesante, además donde decía que el eje del nazismo fue destruir la identidad europea. Y destruir la identidad europea eliminando de esa identidad sus elementos contestatarios, de los cuales los judíos y los gitanos eran fundamentales, pero eliminando de la identidad alemana, polaca, los judíos y los gitanos que estaba dentro de sí. Esto es el proceso de destrucción del genocidio, no es un proceso de destrucción de otro, sino que es un proceso de destrucción de una parte de nosotros, ¿sí? Un pedazo de nosotros que es arrancado a través del terror. Y entonces el modo de pensar en términos de esta negación de identidad es cómo poder comenzar a través de un trabajo de elaboración colectivo a recuperar
esas identidades que buscaron ser destruidas, como modo de ir en un proceso de recuperación de una parte de nosotros que nos fue arrancada, como modo de poder recomponer elementos de nuestra identidad que pueden jugar un rol en este intento de desmontar las consecuencias del terror. Y un tercer modo de negación que quería mencionar, y con esto termino para poder abrir el intercambio, es la negación de la responsabilidad, que también juega como un modo de impedir comprender las consecuencias del terror en nuestra propia acción. Que la negación de la responsabilidad tiene que ver con nuestra desvinculación del momento del terror, también a partir de la irracionalidad, también a partir de la inocencia, con lo cual muy montada en la negación de la identidad, pero es otro tipo de proceso que lo que hace es clausurar la pregunta sobre qué es lo que pudimos o no pudimos hacer en el contexto del terror y cuánto de lo que pudimos o no pudimos hacer sigue afectando nuestras acciones hasta hoy. Y ahí operan simultáneamente dos discursos que parecen contradictorios y son exactamente simétricos y producen el mismo objetivo, que es fuimos todos, todos somos responsables, o no fue nadie. Y que esos dos discursos producen un objetivo similar, al punto que, y eso me resultó muy sintomático, porque yo lo venía trabajando mucho antes en relación al nazismo, y me resultó muy sintomático para el caso argentino, que uno de los servicios de inteligencia que produce libros sobre el caso argentino y que busca incidir reforzando los mecanismos de organización simbólica, publicó 2 libros con estos 2 títulos que pareciera que estuviera loco si no fuera que son lo mismo. Joffre, Juan Bautista Joffre, publicó un libro que se llama Fuimos Todos, y luego publicó un libro que se llama No fue nadie. Porque en realidad son las 2 caras de lo mismo. Y esto ya lo había trabajado con mucha inteligencia un filósofo alemán, Karl Jaspers, cuando escribió un libro titulado Die Schuldfrage, sobre la culpa, y que es muy interesante que cuando lo tradujeron al inglés, al francés, por suerte en la traducción española no, le pusieron sobre la culpa alemana. Pero Jasper, que era alemán, no quería hablar, él quería hablar sobre la culpa. No sobre la culpa alemana, pero para los ingleses, para los franceses, es muy claro la traducción del título, si es sobre la culpa alemana, pero no era die Deutsche Schuldfrage, era die Schuldfrage, sobre la cuestión de la culpa. Y ahí Jaspers, que lo escribe en el 46, volviendo a Alemania del exilio después de la experiencia del nazismo, dice que esta lógica de no poder discriminar la responsabilidad y de acusar a todo el pueblo alemán del nazismo, o de decir que el nazismo fue una experiencia dictatorial de terror frente a la cual los alemanes nada podían hacer, que esos 2 discursos son absolutamente psicotizantes para la sociedad alemana, porque no permiten entender que la responsabilidad no se zanja en términos de binarios de sí o no. Lo que intenta decir Jaspers es, a ver, ¿qué nivel de responsabilidad? Sí, intenta distinguir lo que él va a llamar la responsabilidad criminal, la responsabilidad política, la responsabilidad moral, incluso la responsabilidad metafísica, es decir, distintos niveles de responsabilidad se zanjan de distinta manera. Para algunas cosas está el sistema penal, la justicia, para otras cosas están incluso el sistema de justicia administrativa, para otras cosas está lo político, para otros elementos está la posibilidad del arrepentimiento. En otros planos no habrá modo de zanjarlo. Lo que voy a decir es que esas responsabilidades no pueden ser equivalentes. Si este modo psicotizante, yo creo que lo hemos vivido en la sociedad argentina, sobre todo en los años de impunidad. Yo recuerdo muy en especial el programa de televisión que tenían Neusta de Mariano Grondona, pero uno lo ve reaparecer ahora, en este último año otra vez, un sistema que es intentar en este llamado a la reconciliación poner a dialogar a sujetos con distinto nivel de responsabilidad
y proponer una solución equivalente para todos. ¿Qué eran las mesas de diálogo de Grondona? ¿Sí? Esta idea de, te siento a un torturador, a un militante político de una organización armada, a una víctima de la tortura, a un familiar de desaparecidos, a un cura, a un profesor, a un juez. Gente que tuvo distintos roles y funciones en el momento del terror, y que todos se pidan disculpas, se arrepienten, ¿sí? Se den la mano y continuemos con nuestra sociedad, entendiendo que hemos dejado atrás el pasado. Y dice Jaspers, esto es un modo de enloquecer a la sociedad, ¿sí? Porque las distintas responsabilidades tienen distintos modos de tramitación. ¿Sí? Aquel que tiene una responsabilidad criminal, dice Jaspers, debe dar una respuesta ante la justicia. El arrepentimiento será posterior o no, es otra cuestión, digamos, llegará después de llevar a cabo su ajuste de cuentas con el aparato normativo. Como que es un elemento aparte. Aquel que tuvo roles donde podría haber impedido el terror y no lo impidió. Y él toma el caso de un juez, pero no un juez cómplice, sino dice, alguien que era juez en el momento de la dictadura militar, que podría haber intervenido sabiendo lo que estaba ocurriendo y que sin embargo no hizo nada. Y Jaspers va a decir, este sujeto no cometió delitos, por lo tanto no le corresponde la justicia penal, pero algo tenemos que hacer como sociedad. El problema es que su rol era intervenir para impedir estos hechos y decidió no intervenir. Aun si su vida estaba en juego, uno dice, bueno, lo que tendría que haber hecho era cumplir su rol, y si no lo podía cumplir, lo que tendría que haber hecho, que algunos lo hicieron, era dejar en claro que no podía cumplir su rol. Entonces había una respuesta heroica, que era cumplir su rol, y había una respuesta digna, pero menos heroica, que era renunciar. Te digo, ninguno de los jueces que renunciaron fueron desaparecidos. Ninguno de los jueces que renunciaron fueron perseguidos. Simplemente tuvieron que conseguirse otro trabajo, en el ámbito privado o donde fuera. Entonces lo que dice Jaspers es, aquel que no pudo cumplir su rol con la sociedad en el momento que lo tenía que cumplir, no puede ser condenado, pero ha perdido la legitimidad para el ejercicio de su rol. Con lo cual lo que dice Jaspers es, hay algo con lo que zanjar esto, que es que la sociedad le deje claro normativamente que ha perdido la legitimidad para el ejercicio de ese rol, que por lo tanto podrá trabajar de cualquier otra cosa, pero no en el ámbito donde demostró que no es capaz de cumplir su rol. Mientras que el ciudadano común, dice Jaspers, que podría haber intervenido ante un secuestro y no hizo nada, pese a que no era su función, también tiene un nivel de responsabilidad. ¿Sí? O aquel, esto se trabaja, lo ha trabajado mucho aquí un historiador en Rosario, Gabriel Águila, ¿sí? Que es la responsabilidad de distintos sectores de la sociedad civil en sus niveles de complicidad con el terror o complicidad implícita con el terror, y ahí es donde Jaspers ubica la importancia del arrepentimiento. Lo que dice, bueno, un ciudadano no tiene obligación en términos de obligación normativa de intervención, pero sí tiene una obligación moral, por eso la llama responsabilidad moral de intervención. Pero ahí será el momento y el espacio del arrepentimiento. Ahora es interesante, más allá de que uno coincida o no con la respuesta de Jaspers, es interesante la estrategia de trabajo de Jaspers, de poder comenzar a delimitar niveles de responsabilidad y comenzar a separar lo que no es igual como modo de impedir que la sociedad enloquezca, ¿sí? Al confundir niveles de responsabilidad cualitativa y diametralmente diferentes. ¿Sí? Podríamos seguir con muchos elementos más, pero yo le decía, prefiero siempre tener la posibilidad de tener más tiempo para el intercambio y de poder decir algunas cosas que quizás estén mucho peor, pero que por lo menos yo no las conozco y puede ser más interesante. Así que bueno, muchas gracias.